desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Génesis capítulo 34, me dice un amén, hermanos. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver, resalte eso, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Amén. Bien, Dios me ayude con este mensaje, hermanos. No es fácil predicar un mensaje como este, pero le he puesto al mensaje de hoy, hermanos. Espero que Dios nos hable a todos. Se llama De vuelta a la honra. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta mañana? Vamos a darle un aplauso grande a Jesucristo, hermanos. Bien, creo que el mensaje es muy claro, ¿verdad? El mensaje se llama así: de vuelta a la honra. Bien, una de las mayores tragedias que le puede pasar a la iglesia de Jesucristo es hacer concesiones con los principios y valores de este mundo. Creo que ese es el resumen del mensaje de hoy. Lo peor que le puede pasar a la iglesia sacada del mundo, a la iglesia sacada de las tinieblas, es que otra vez se vuelva al lodazal, a revolcarse en el lodo, a comer todo lo que encuentra en el piso. Y hay un mensaje, hermanos, bien marcado a lo largo y a lo ancho de las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, y es que la iglesia de Jesús tiene que ser apartada para Él. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje? O sea, esto no tiene que tener la menor duda. La iglesia de Jesucristo tiene que estar apartada de los principios y de los valores perversos de este mundo. Una vez lavados con la sangre del Cordero de Dios, nada tenemos que echarle la mirada a la moda de Egipto. Aló, hermanos. A las transparencias de este mundo, a los encajes, a las lentejuelas. Nada tiene que hacer el pueblo de Dios mirar nuevamente para atrás. Dios le dijo a los israelitas que no aprendieran a ser como esas naciones que Dios mismo iba a echar delante de ellos por mano de Él. Usted sabe que actualmente donde habita Israel, allí estaban viviendo los cananeos, los heveos, los eteos, los fereceos, los jebuseos. Allí en esa tierra vivían los feiburreos, si no lo sabía. Vivían los futboleos y los suegreseos. Esa tierra tenía que ser desalojada por los israelitas a punta de guerra, hermanos. Usted sabe lo que eso está significando, hermanos.
todas las cosas que uno tiene que desalojar. Porque no es tanto que Dios nos introduzca a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida, sino que tenemos que sacar de nuestros corazones todo lo que a Dios le desagrada. Y la iglesia, tristemente, en la actualidad, y esta iglesia no se va a escapar, la iglesia tristemente está haciendo totalmente lo contrario. Se quiere parecer al mundo en todo, en la moda, se quiere parecer al mundo en el vestir, en el hablar, en el mirar, en el pensar. Y Jesús habló de que debíamos ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. El apóstol Pedro dijo las mismas palabras. El apóstol Pablo de manera enfática dijo: no se unan a yugo desigual, hermanos. ¿Hay alguna duda en cómo debiéramos interpretar estas palabras, hermanos? ¿Acaso Jesucristo mismo no nos está exhortando a que seamos apartados? Eso es lo que significa la palabra santo, apartado. Significa ser diferente. ¿Y qué es lo que la iglesia está recibiendo del mundo? Los principios. Por eso usted debiera cuidar sus ojos. No puedo entender cómo una iglesia se la pasa viendo novelas. ¿Qué es lo que ministran las novelas? Los principios, los valores, la inmundicia, la perversidad de lo que el mundo ofrece. Me ha llamado muy poderosamente la atención los escándalos de Hollywood sexuales, hermanos. Y ellos son los que ministran las películas que nosotros vemos, hermanos. Y la iglesia a veces no tiene discernimiento con estas cosas. Entonces, la iglesia está adaptando el lenguaje del mundo, los valores del mundo, las modas de este mundo. Es increíble, en cosas tan triviales, las mismas poses sensuales que está haciendo el mundo y las cuelga en las selfies, son las mismas poses sensuales que está haciendo la iglesia. Aló, hermanos. Por eso le he puesto el mensaje de vuelta a la honra. Ya no se distingue quién es una mujer evangélica. Ya no se sabe, hermanos. Porque la misma vestimenta del mundo la hace la mujer evangélica. Y el hombre evangélico también, es para el hombre evangélico también. Porque ahora el hombre evangélico está usando descaderados, pantalones rotos, para poner alegre el ministerio de alabanza, para decir que tenemos un ministerio de alabanza joven, alegre, jovial, y de paso con eso atraemos jóvenes. Mira dónde hemos caído, hermanos, para que se dé cuenta que la iglesia, hermanos, está haciendo totalmente la misma enseñanza de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuál es la diferencia? Las mismas transparencias del mundo la usa la iglesia, las mismas minifaldas, los mismos descaderados lo usa la iglesia, las mismas short, los mismos short que nos ministra la televisión, lo usa la iglesia. Y yo sé lo que puede decir más de uno: lo que importa es el corazón. Y si lo que importa es el corazón, ¿qué hacemos mostrando el ombligo, hermanos? Dígame si hay coherencia con esto. No hay ninguna coherencia, hermanos. ¿A dónde está llegando la iglesia? ¿A dónde? Ni para decir que el lenguaje que al menos aquí se predica es leudado. Ya hay un problema del corazón. Ni para decir que el mensaje que se predica en este lugar es un mensaje que mengua. Pero hay un problema en el corazón. Entonces la iglesia no quiere parecer extraño. La iglesia, es increíble que en este mundo, escucha lo que te voy a decir, la iglesia que en este mundo es extranjera, no quiere parecer extranjera ante los ojos del mundo. ¿Cuántos me están recibiendo? Ven, Iri, quédate allá con él o José, ¿para qué? ¿Cuántos me están recibiendo, hermanos? La iglesia que es peregrina en este mundo, estamos de paso en esta tierra, hermanos.
hasta que Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva, donde nuevamente va a morar la justicia de Dios. Usted sabía que este mundo Dios lo va a hacer así, en un santiamén. Dios lo va a crear nuevo. ¿Por qué es necesario que Dios vaya y tenga que crear este mundo nuevo? Porque este mundo está contaminado con la primera rebelión en el Edén. Y va a ser los cielos nuevos, porque también fue contaminado con la primera rebelión en el cielo. Y el segundo cielo tiene que ser limpio. Y el primer cielo también tiene que ser limpio. Porque a Dios le afecta el pecado de la humanidad, le duele. Y cuando el pecado llega al termómetro que Dios tiene estipulado en el cielo, Dios envía juicio. Tiene que haber diferencias entre la iglesia y el mundo, hermanos. Son grupos totalmente diferentes. La iglesia y el mundo no son grupos homogéneos, son grupos heterogéneos, porque a Dios le gusta lo heterogéneo, hermanos. ¿Cuántos me están captando? A Dios no le gusta lo homogéneo, hermanos. Por eso Dios estipula el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier hormiga entiende que entre un hombre y una mujer se unen y sale un niño o una niña. Nada más. No salen estados intermedios, porque Dios aborrece los estados intermedios. A los tibios Dios los vomita. No es una palabra fácil, hermanos, pero es necesario que la iglesia sepa que el justo juicio de Dios va a comenzar por la casa. Antes que por el país, Dios comienza el juicio de Dios por su casa. El diablo se les metió al país vecino, pero el diablo se empezó a meter por la iglesia. La iglesia aliada de políticos, hermanos. Lo que Jesucristo unió con su sangre, lo dividió el presidente Chávez, hermanos. Con la sangre de Chávez que ofreció a los ídolos paganos del Monte Sorté y de la santería que él metió al país. Porque la iglesia tiene que ser distinta. ¿A dónde hemos caído tan bajos, hermanos? Yo no comprendo cómo pastores se pueden lanzar a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia. Yo no entiendo, hermanos, que los que tengan el llamado y hayan navegado en esto de la política, que sean honestos y cabales y temerosos de Dios. Pablo le dice algo bien claro a Timoteo, que el que milita no se enreda en los negocios de la vida, sino que procura agradar a aquel a quien le tomó por soldado. Y es algo de parte del mensaje que voy a hablar el domingo, hermanos, el próximo domingo. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos? ¿Sabías que mucha gente hoy, ahora mismo, estoy hablando del pueblo de Dios, está en el lugar equivocado, hermanos? Aló. Mucha gente está en el lugar equivocado. Gente que debe estar en la casa de Dios está en el lugar equivocado. Se quedó adelantando el almuerzo, está en el lugar equivocado. Necesitó adelantar, lavar la ropa o plancharla o aprovechar, hacer el aseo, está en el lugar equivocado. Y la iglesia misma no está entendiendo que hay un precio alto cuando uno está en el lugar equivocado. Dígale a la persona que tiene a su lado: estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto. Aquí comienza todo. El capítulo 34 nos habla de Jacob viviendo en Siquem. Jacob viviendo en Siquem. Pero si usted se lee los capítulos anteriores, que no lo vamos a leer, si usted se lee los capítulos anteriores, usted se va a dar cuenta que Dios le dio una orden específica a Jacob. Dios le dio una orden específica a Jacob. Y fue: vete a la tierra de tu nacimiento. O sea, Jacob se tenía que ir a vivir a Betel. Y Betel significa casa de Dios. ¿Alguien está comprendiendo? Mire la tremenda desobediencia, la tremenda deshonra
cuando uno empieza a desobedecer. ¿Y qué hacía Jacob en Siquem? ¿Cuántos cristianos hoy están en Siquem? Estoy hablando espiritualmente. ¿Cuántos cristianos deberían poner todo su esfuerzo, todas sus fuerzas en Betel, en la casa de Dios, en el reino de Dios, para decirlo mejor, en el reino de Dios, en la obra de Dios, y están en desobediencia? Aló, hermanos. Este mensaje es para los que están en desobediencia. Y si a usted Dios le ha mandado a hacer algo en su obra, usted debería estar en su casa, no en Siquem. La casa de Dios es mejor que un centro comercial. ¿Cuántos tienen la duda, hermanos? La casa de Dios, estar haciendo la obra de Dios, es mejor que irse a ver una película de cine, hermanos. Por donde la quiera coger. Yo no entiendo cómo hay gente que coge un domingo para planchar, para lavar. Ese no es el orden, hermanos. ¿Cuánto me están captando esto, hermano? Diga conmigo, la casa de Dios es mejor. Dios le dijo a Jacob: quiero que estés en mi casa, en Betel. Vete a donde empezaste a oír de tu hermano Esaú. Y Jacob hizo de todo menos obedecer a Dios. Y la desobediencia nos pone en el lugar equivocado. Quiero que aprenda esto. La desobediencia a Dios nos pone en el lugar equivocado. ¿Sabes algo que me llama la atención? Cosas que uno está viendo en la actualidad es cristianos dejándose llevar por emociones. Aló. Cristianos dejándose llevar por emociones. ¿Sabe? A Dios no le interesan las emociones, hermano. Aunque Dios sana emociones, no me malinterprete. Es lo que estoy diciendo. Dios se interesa por decisiones en Cristo. Aló, hermanos. Y las decisiones en Cristo se traducen en obediencia a su palabra. Por eso cuán importante es que usted levante la palabra en alto, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo en el mensaje? Dios está interesado es en la obediencia, más que en los sacrificios externos. Es lo que quiero decir. Dios está interesado en la obediencia. ¿Qué te ha mandado a hacer Dios que no estás haciendo? Te lo pregunto de nuevo. ¿Qué te ha mandado a hacer Dios sin excusas que estás desobedeciendo? Génesis, capítulo 33. Génesis 33. Versículo 16. Miren la trampa del diablo, hermanos. Y le oro a Dios para que Dios nos abra los ojos, hermanos. Para que distingamos todas las trampas del diablo. Dios le dice: vete a la tierra de tu nacimiento. Y viene Jacob y dice, después que se encuentra con Esaú: así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. O sea, Esaú siguió su camino. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, desobedeciendo a Dios, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó aquel nombre Sucot, aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Eso es lo que él creía, que llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó en la ciudad. Y en otras palabras, Jacob se quedó viviendo en Siquem. Jacob dijo:
aquí estoy y aquí me quedo. Jacob, sabiendo que debía estar en Betel, dijo, me quedo en Siquem. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de esto? La única hija de Jacob se fue de shopping. Aló. La única hija de Jacob, Dina, que es una representación de la iglesia, empezó a simpatizar con la corriente de este mundo, hermanos. Se fue de shopping en vez de estar en la casa de Dios. Aló, hermanos. Hay una consecuencia grande, hermanos, al desobedecer a Dios. Por eso que dice el versículo 2 del capítulo 34. Mire cómo comienza todo. Y en la Biblia usted siempre va a encontrar a gente que va rodando la línea, hermanos. ¿Se acuerda cuando Lot peleó con Abraham? Abraham le dijo a Lot, coge tú primero. Y Abraham se dejó guiar por los ojos y cogió la mejor llanura a lo que sus ojos le parecían bien. Y dice la Biblia que Lot empezó a vivir en la llanura del Jordán y empezó a rodar las tiendas, dice la Biblia, hasta llegar a Sodoma. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Usted sabe lo que significa esto espiritualmente? Es la misma actitud de cristianos que Dios le da una orden basado en su palabra y empiezan a rodar la línea espiritual simplemente por lo que mis ojos ven. Dígale al hermano que tiene a su lado, no es lo que tus ojos ven. Pero también dígale, esto se trata de obediencia. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje, hermano? Vamos a darle un aplauso, hermano. Veo a la gente dormida hoy. Y así nos pasa. Por nuestros propios criterios, empezamos a rodar la línea de demarcación. Empezamos a decir, a mí me parece, y Dios lo tiene que aceptar. Y después el diablo nos habla muy sutilmente las mismas palabras que el diablo le dijo a Eva. Pégale un mordisco a la manzana y para que nadie se dé cuenta, la giras y el mordisco está detrás. Eso es rodar la línea que Dios nos ha puesto. Miren, yo sé que más de uno aquí pudiera estar peleando con eso. Miren, lo que pudiera ser una bendición, yo veo que se está convirtiendo en una maldición. Y estoy hablando de todas las redes sociales. Lo que pudiera ser una bendición para usted evangelizar al menos al 90%, se está convirtiendo en una maldición. ¿Cuánta contaminación no vemos por las redes sociales, hermanos? ¿Cuánta contaminación la misma iglesia pone por las redes sociales? La misma iglesia. Ni siquiera te estoy hablando del mundo, hermanos. Y nos estamos dejando afectar por todo esto. Eso es lo que significa que aconteció que Dina fue a ver a las hijas del país. Esta expresión hijas del país significa alianza con el paganismo, hermanos. Y más allá de hablar de una mujer, porque no es el interés, porque aquí también ha podido estar el nombre de un hombre, estamos hablando de la mujer, de la que va a ser la esposa de Jesucristo, de la iglesia. Por andar curioseando las modas del mundo, la iglesia está pagando las consecuencias, hermano. ¿Cuántos me están captando en el mensaje? Usted sabe la consecuencia de Dina, la consecuencia de la iglesia, de empezar a cavilar. ¿Y qué tal si hago lo que hace el mundo? Miren, hay un patrón que he visto y ha sido recurrente. Son, hermanos, y esto lo he visto más en mujeres que en hombres cristianos.
cristianas yéndose detrás de gente impía. Hermano, ¿qué está pasando, hermanos? Eso lo hace la iglesia, porque la iglesia empieza a rodar la línea de demarcación y decir: lo que estoy pensando es mejor que Dios, que lo que Dios establece. Oye, y hay una orden categórica, es: no te unas a un yugo desigual. Esto es una película que uno ve de manera repetida, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza a desobedecer. Eso es desobediencia. Yo lo he visto, y siempre, hermanos, en la gran mayoría de los casos, la persona cristiana termina cediendo a los principios del mundo. Que si te casas con alguien que no es de tus mismas creencias, va a querer bautizarlo desde pequeño. Primera comunión. ¿Qué más? Lo otro, confirmación, reconfirmación, encuentro, posencuentro y recontraencuentro. Y nunca se encuentran con Jesús, porque la iglesia está poniendo a un lado la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? El impío que le guste la pornografía y que no tenga en claro las normas de pureza sexual, lo va a querer hacer con la cristiana que se case. Si ven que esto es de obediencia, esto no es por emocionalismo. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje, hermanos? ¿Saben cuál fue la consecuencia? Salió Dina, la hija de Lea, la que ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. En otras palabras, Dina empezó a coquetear, la iglesia empezó a coquetear, la iglesia le empezó a dar el dedo meñique a las costumbres mundanas. ¿Alguien está comprendiendo el mensaje? Creo que es muy sencillo el mensaje. Dina, la iglesia, cuando empieza a coquetear con los principios y los valores del mundo, se va a encontrar con su amor. El que está aquí en la Biblia, algunos la comprendieron. Se va a encontrar con Siquem, hijo de amor. Aló. Mire, la palabra Betel significa casa de Dios. Pero me llamó la atención, traté de cómo lo aplicaba, le pedí a Dios: Señor, ¿cómo lo aplico? La palabra Siquem significa entre los dos hombros. Póngase la mano entre los dos hombros, póngasela, a ver si le va a resultar fácil. O sea, en otras palabras, son las espaldas, son lugares difíciles de acceder y que no debiéramos acceder. Siquem significa eso, entre dos hombros. Rásquese aquí, a veces uno no puede, es aquí, vea, es aquí, ráscame, aquí, no más arriba. Termina uno rascándose con la espalda, con la pared. ¿Sabes por qué? Por desobediencia. Y aquí primero desobedece el padre, desobedece Dina. ¿Qué tenía que hacer Dina sola en el mundo? ¿Qué tenía que hacer Dina adaptando las modas del mundo, hermanos? ¿Qué tiene que hacer la iglesia adaptando las costumbres mundanas? Dígame una razón, dígame, para ser aceptados por el mundo, este mundo que usted ve actual, el sistema educativo, el sistema judicial, las modas de este mundo, toda la política será totalmente destruido para dar lugar al reino de Dios. Solo la iglesia no lo sabe. No lo sabe con el corazón. Lo está sabiendo con la mente. Porque uno está viendo a la iglesia que siempre está cediendo a las costumbres impías y malvadas, sabiendo que Dios nos llama a que nos apartemos, a que seamos una nación santa, un pueblo separado para Dios, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia lo está haciendo, no lo está haciendo. Porque a la iglesia le interesa
las hijas del país, las hijas impías del mundo. Eso es lo que significa las hijas del país. Significa la impiedad, significa las malas costumbres, hermanos. Vea, y Dios, una de las cosas que le dice Dios a Israel es que no haga lo que ve en el mundo. Cada vez la iglesia está cediendo más, hermano. Más y más y más y más. Cediendo. Y es la iglesia apóstata que estamos viviendo. La iglesia de Apocalipsis, la última, la iglesia de la Odisea, es la iglesia actual. Apóstata. La iglesia tibia. La iglesia que no es ni fu ni fa, se queda en la mitad. La iglesia que no se define. La iglesia que no tolera la burla y el escarnio del mundo. Eso es la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Y cualquier mensaje que se diga de este calibre, el pastor es religioso. Caramba. ¿Qué hace una mujer mostrando la espalda toda, hermanos? Díganme. Mostrando sus partes. Díganme. ¿Ah? Díganme, hermanos. Díganme. Si eso está bien. Es porque no hay obediencia. Mira, aquí a Jacob le faltaba carácter. Y eso es lo que está haciéndole falta a la iglesia, carácter. La iglesia que uno está viendo no es una iglesia madura. Uno le llama la atención, se derriten. Se derriten. Predica un mensaje como esto, o quizás más duro que esto, hermanos, se quieren ir de la iglesia. Porque no es una iglesia madura. Y este pasaje, muchos quisieran borrarlo de la Biblia. Pero si este pasaje está en la Biblia, es porque Dios está interesado que la iglesia aprenda qué nos está enseñando este pasaje. Dina, la iglesia se va al mundo y la iglesia terminará violentada, abusada y ridiculizada, como es la iglesia actual. Muchos cantantes, adoradores que Dios levantó con la pureza de su corazón, ahora están mundanos. Predicadores, gente con unción que Dios ha levantado en la brecha con una unción genuina, ahora están haciendo negocios. ¿Sabes por qué? Porque siempre estamos rodando la línea, hermanos. Siempre estamos diciendo, esto me da resultado, vamos a hacerlo así, ignorando la obediencia a la palabra de Dios. Músicas tan mundanas como el reggaetón, hermanos, metida en la iglesia. La champeta metida en la iglesia. Y los orígenes de esa música no son muy santos, hermanos. O alguien me dice aquí eso. ¿Por qué no metemos el mapalé cristiano? Alguien me dice amén, hermano, o ay. Vamos a hacer el mapalé cristiano. Me parece tan bajo que ya el Espíritu Santo ya no tiene recursos. Entonces empiezan a coger la música, la melodía, a adaptársela a letras cristianas. Eso me parece decirle al Espíritu Santo, ya tú no inspiras, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la misma iglesia llamada Dina está rodando los límites, hermano. Y cada uno que está aquí, usted tiene que ver para dónde sale. ¿Para dónde sale? Estoy hablando espiritualmente, hermanos. Que no me malentienda ahora que está mal que usted se coma un helado. No. Estoy hablando es espiritualmente, para dónde está saliendo. Aún la ociosidad es pecado. Usted no tiene nada que hacer. Y en vez de ver qué hace para Dios, se va a ver las vitrinas llenas de maniquí. No me diga que eso es virtuoso. No me lo diga. O demuéstremelo más bien, si usted lo cree, demuéstremelo. Si esto es virtuoso. Esto es gente que, siendo lavado con la sangre de Cristo, que debe estar haciendo algo en la obra de Dios, está en Siquem, está en el mundo, está viendo las hijas del país
y no se están poniendo límites a ellos mismos. Miren, el cristiano que no sea disciplinado no es un buen cristiano. Si usted tiene una red social, llámese el cara de libro. Usted sabe lo que es el cara de libro, Facebook. Y usted no le pone límites, hermanos, cuidado, le pica la serpiente. Yo no entiendo cómo alguien puede estar horas, literalmente horas facebookeando. Dígame si eso glorifica a Dios. Dígame si eso glorifica a Dios. Estamos literalmente chismoseando. Y eso fue lo que fue a hacer Dina allá afuera, a chismosear, a ver cuál era el último golpe de cadera, la última moda. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre está rodando los límites. Y la iglesia no le pone límite a la televisión. La iglesia no le pone límite a perder el tiempo libre, hermanos. ¿Ustedes creen que desde aquí no se ve de todo, hermano? Hay gente que está reflexionando cuando uno predica, pero la reflexión están viendo las fotos en el celular, ahí mientras uno predica. ¿Ustedes creen que eso es temor de Dios, hermano? ¿Ustedes creen que eso es temor de Dios? Y ahí se le mete un mensaje. Vea, la gente, para que lo sepa, la gente, los diseñadores de los celulares saben que los colores que te ponen en las aplicaciones, para que lo sepa, y esto es científico, los colores que te ponen en las aplicaciones estimulan tu cerebro para que estés esclavizado en el celular. Por eso esconden la opción de poner el celular monocromático en escala de grises. Está escondida, lo estoy buscando y no se deja encontrar. Porque eso estimula el cerebro y eso hace que pases mucho tiempo en tu celular. Ponlo monocromático para que vea que te vas a quedar asombrado tú mismo. Oiga, caramba, ya no uso el celular como antes. ¿Por qué? Porque el diablo está utilizando esas cosas para quitarle tiempo a la iglesia. La iglesia ha perdido el discernimiento y por eso que la iglesia está haciendo locuras. Te estoy hablando no de la organización, aunque pudiera ser, te estoy hablando de cada individuo. De cuando en cuando y muy regularmente se le salta la chispa y dice, vamos a ver a las hijas del país. ¿Cuántos están recibiendo el mensaje, hermano? Espero que Dios le hable y que usted sea obediente a la palabra de Dios hoy. Aquí está, y el resultado, se encontró allá afuera un Sansón, Siquem, se encontró un incircunciso y dice que la tomó. Esto me habla de que abusó de ella, de que la tomó a la fuerza. Y eso le pasa a la iglesia cuando empieza a consentir con las cosas del mundo. El mundo la toma, el mundo se posesiona de ella. Y eso es lo que está pasando en la iglesia actual. El mundo se ha posesionado del púlpito. Y las mismas estrategias del mundo para atraer gente la está utilizando la iglesia. Por eso uno ve que en la adoración están poniendo cámara de humo. Ya no se sabrá si es humo artificial o humo de la marihuana. Con el tiempo, hermanos. Ahora con tantas libertades que hay. Porque la iglesia quiere ser como las hijas de Siquem. De Siquem. ¿Por dónde voy? Y habló Siquem, mire la cadena de errores. Todo comienza por la cabeza. Tú eres responsable. Tú mismo eres responsable de obedecer o no obedecer a Dios. Los padres que están aquí tienen que ponerle límite a los hijos. Después el mundo nos presiona y no sabemos distinguir si debemos ir o hacer o no tal cosa. Porque el mundo nos toma, se acostó con ella y la deshonró. Para que nos demos cuenta, dice el versículo 3, que el corazón de Siquem, hijo de Amor, se apegó a Dina. ¿Cómo se enamoró de Dina este hombre? A la fuerza, teniendo relaciones sexuales.
Para que no crea que porque tenemos relaciones sexuales, ¿cómo es posible que se llame allá afuera en el mundo amigos con derecho? ¿Eso qué es, hermano? Eso es prostitución. Perdone que se los diga, pero eso es prostitución. Amigos con derecho. Y terminan con el novio y otra vez amigos con derecho con el otro. Y termina con ese y amigos con derecho. ¿Eso qué es? Prostitución. Para que nos demos cuenta, hermano, de cómo Dios valora el cuerpo. Y tenemos grandes desafíos a ver qué generación vamos a sacar adelante. Los que no tienen hijos aquí tienen un gran desafío con sus hijos. No es nada que tenerlo. Es conforme van creciendo. Van a estar influenciados allá por las parteras de Egipto. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. El diablo lo que está haciendo es eso. Por eso es que está sacando el diablo una generación de homosexuales, niñas, gente afeminada, gente delicada. Y que no pasa así espiritualmente hablando, ni físicamente, mucho menos. Gente delicada en el evangelio. No, el diablo no quiere varones en el evangelio. Y estoy hablando espiritualmente. Cuando una mujer se pone firme, cuando un hombre se pone firme y no acepta las miradas y el coqueteo de la secretaria o de cualquier otro hombre que no sea de Dios, es un varón y es una varona de Dios. Esa es la gente que Dios quiere. La gente que el diablo quiere es la gente afeminada, la gente que no tiene carácter, la gente que no se deja llenar de los principios. Sé que después de esto viene la típica, y ahí uno la conoce. Viene haciendo el preámbulo, lo invitan a la iglesia para que después con el tiempo el pastor acepte esa relación. Y yo no soy el que debo determinar esa relación, es Dios. Si es que hay temor de Dios, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo? Y eso uno lo ha visto, hermanos. ¿Para qué repetir la historia? Y después, hermanos, la barrigona de 9 meses, porque él era el amor de su vida. Siquén, hijo de amor, él era el amor de su vida. Eso es desobediencia, hermano. Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Dígale al hermano que tiene a su lado, agrada a Dios. Mire, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto en Juan 17. Ahora se devuelve a Génesis, hermano. Juan 17. Todo está en la palabra de Dios. Usted tiene duda de qué debe hacer, todo está en la palabra de Dios. Es honra, es gloria del Rey, de Dios encubrir un asunto, pero gloria del Rey descubrirlo, escudriñarlo. Juan capítulo 17. Mira la oración de Jesús antes de morir. Dios mío, qué oración poderosa. Versículo 15. Dice, sencillamente, versículo 14. Juan 17, 14. Mira lo que dice. Señor, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. O sea, con la palabra se van a defender. Y si la rechaza van a caer. Señor, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Dios mío, el mundo nos aborrece, hermano. ¿Alguien está captando esto? El mundo nos aborrece. Aunque tus vecinos te aprecien y te traten bien en general, el mundo nos aborrece por ser cristiano. Porque algún día le vas a tener que decir que la idolatría es pecado. Y a esa simpatía se va a ir, porque el mundo nos aborrece. Porque no son del mundo, no son del mundo. Diga conmigo, yo no soy del mundo. Estoy hablando del sistema, ¿verdad? De los valores. Porque la tierra va a quedar, si no lo sabía, la tierra va a quedar. Mundo no es tierra y tierra no es mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites de esta tierra, es lo que está diciendo Jesús.
no ruego que lo quites de esta tierra, porque ¿cómo vamos a salar a la gente en el trabajo? ¿Cómo los vamos a afectar, verdad? No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, de los valores del mundo, de las costumbres del mundo. Santifícalos, hermanos, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo usted se va a santificar más, hermanos? Pregunto. Diga conmigo, amando la palabra. Así de sencillo. Mientras tú más la leas, tú más vas a querer hacer, si eres sincero, lo que está en la palabra y te vas a santificar. Porque la palabra es verdad. Santifícalo en tu palabra. Devolvámonos a Génesis. Mira la cadena de errores. Jacob desobedece. Dina quiere estar de chupa de boda. El papá le dijo, muchacha, no salga. Te grita papá. Y Dina, oronda, se va. Está bueno ese mensaje. De pronto le pongo ese mensaje. Así. Mira lo que dice. Mira el suegro de Dina. Es el que toma la iniciativa, Dios mío. No deje que el diablo tome la iniciativa, hermano. Mira lo que dice. Versículo 4. Habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame a esta mujer, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando a sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. No le dijo ni mu. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y aquí estaban los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob dijeron, no, vamos a aceptar tal cosa. Y ya en el versículo, usted más adelante, usted va a encontrar la astucia de los hermanitos de Dina. Y esa es la misma astucia de muchos cristianos. Que se circunciden. ¿Aló? Que venga a la iglesia y nos ha circuncidado el corazón. Estamos comprendiendo, hermano. Esto no es exterior, esto es del corazón. Los hermanos de Dina le dicen, hay una condición para que se pueda casar con Dina. Es que ni siquiera que se bautice, es que tenga el carácter de Cristo, hermano. Hay una condición, le dicen los hermanos, este era bien a Rubén, Leví, eran celosos. Por eso a Leví, ellos tenían celo por la santidad, levantan a cuchillo los levitas, levantan a la palabra, ¿no? No con la lengua. Levantan a la palabra, a la gente para cortarla. Miren lo que dijeron. Versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Entre los cristianos es abominación relaciones con gente pagana y con gente impía. Así de sencillo. Matemática espiritual. Mas con esta condición, versículo 15, os complaceremos si habéis de ser como nosotros, hermanos. Obvio es que esto es un engaño, que se circuncide entre vosotros todo varón. ¿Usted sabe lo que es eso? Todos los jóvenes, usted lee el relato más adelante, aquí dice Hamor, dice, ellos son pacíficos, dijeron que se circuncidaban. Pero cuando usted va eso en la iglesia, coja el cuchillo y dele cuchillo en oración a los impíos. Padre, deshace esa relación, ábrele los ojos, que aborrezca esa relación. Pero a veces el cristiano quiere ser más astuto que Dios. Vamos a bautizarlo para casarlo rápido. Aló, hermanos.
Y eso no es así, hermano. Dios me guarde de hacer eso. A veces uno ve a mujeres desesperadas por gente impía. Y si Dios te pide tu soltería, ¿se la entregarías a Dios, hermanos? ¿Aló? Si Dios te pide tu soltería, ¿se la entregarías a Dios? Te recuerdo que hubo alguien que lo dio todo, hasta por tu soltería, y se llama Jesucristo. Estamos viviendo tiempos muy malos, hermano, muy peligrosos. Antes uno hacía esto, hermano. Carnavales y el miércoles de ceniza, la cruz aquí en la frente. ¿Ah? La iglesia lo está haciendo, pero de otra manera, de muchas maneras. Ya usted sabe la historia, lo que se han leído este pasaje. Dicen que al tercer día experimentaron, el versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, hermanos, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Esto era una circuncisión falsa. La mejor manera para uno evitar a los de Siquén es una circuncisión del corazón. ¿Usted sabe lo que es la circuncisión? Quitar la carne, el exceso de carne. La carne mata, la carne daña, hermanos. Tanto apego a las redes sociales te van mermando porque no se les pone límites. Apego a la televisión, a las mismas modas del mundo, las mismas extensiones, la misma esclavitud del mundo. La iglesia lo está haciendo. Y Dios no va a aceptar una iglesia pagana, una iglesia mundana. No se le quiere poner límite a las minifaldas, a las transparencias. No se le quiere poner límite a tanto escote que no debiera usar la iglesia. A tanto pantalón caliente. ¿Qué te van a ver? ¿Por qué lo hacemos, hermano? Porque la iglesia se quiere parecer a las hijas del mundo. Mira lo que dice Levíticos capítulo 18, libro de Levítico, capítulo 18. Levítico capítulo 18. Mira lo que dice: actos de inmoralidad prohibidos. Aunque solamente leeré los 5 primeros versículos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis, hermanos, creo que lo que dice aquí es muy clarito. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Debiera resaltar ese versículo, ponerlo en grande en el espejo. No voy a hacer como hacen en la tierra de Egipto, no lo voy a hacer. Es una decisión, obediencia. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, o sea, en el pasado. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en el presente y en el futuro, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, claro y pelado, obediencia. Y en mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Les pregunto, iglesia, ¿aquí hay algún punto que incite a apelar a los sentimientos? No. Aquí nos habla la palabra de Dios de obediencia. Guarda la palabra, guarda mis ordenanzas, guarda mis estatutos. Versículo 5, mira lo que dice de manera categórica: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo. ¿Qué hay que hacer con las ordenanzas? Solamente oírla, diga conmigo, ¿qué hay que hacer con las ordenanzas? Haciendo, la cual haciendo, diga conmigo, haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová.
Está bien claro, hermano, no hay mucho que decir en esto. Está bien claro esto. El apóstol Juan también en el tiempo de la gracia, para los que quieran relajar la gracia, en Primera de Juan dice algo muy parecido, hermanos. El discípulo amado de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué le pasa, hermano? El amor del Padre te seguirá amando, no te preocupes. El que ama las costumbres del mundo, las modas, las mismas mañas del mundo, no se preocupen. El amor del Padre seguirá estando en usted porque Dios es amor. Esto lo dijo el discípulo que puso la cabeza en el hombro de Jesús para preguntarle a ver quién era el Judas. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no es una persona salva. O sea, ¿cómo se va a salvar a alguien en el cual el amor del Padre no está en él? ¿Cómo será salvo? Alguno dirá, no era verdadero cristiano. No, la Biblia no lo dice. Juan le está escribiendo a los cristianos. A los cristianos salvados le dicen, cuidado, pierden la salvación apegándose a los valores, al sistema de este mundo. Acá dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, todo lo que usted vea televisión y sacará estas mismas conclusiones. ¿Por qué perdemos tiempo? ¿Por qué estamos perdiendo recursos en las cosas que no agradan a Dios? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es todo lo que tú procuras que tu carne se satisfaga. Aún la comida se ha vuelto un ídolo y la gente está buscando satisfacer la carne con la comida. Mientras más comida haya, más plato sofisticado haya, la gente se va a volver glotona espiritual. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Por eso es que la gente termina amando este mundo, porque no ayuna. Y si el pastor se extiende el domingo, en la mañana un poquito, qué pesado. Sabiendo que te estás comiendo la mejor comida que te puedes comer ahora después de almuerzo, que es la palabra de Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que te va a jalonar para satisfacer tu carne, el orgullo, los deseos de los ojos. ¿Por qué Dina se fue detrás de Siquem? Por el deseo de los ojos. Mucho pecado entra por los ojos. Ahora, ¿qué tal siendo descuidados con el tema de la televisión, de las redes sociales, ver cualquier video inmundo que envíen? Yo hay gente que no le abro WhatsApp. Hay gente que envía un video, yo ni siquiera hay esa figura que es, lo borro enseguida. Porque uno tiene que tener disciplina. Si vas a tener estas cosas, es necesario que tengas disciplina. Porque son bien inteligentes los teléfonos. Bien inteligentes, Dios mío, ¿cómo los educan? Para quitarle la devoción a los cristianos. Por eso es que son inteligentes los teléfonos. Ahora ahí todo se le pone así. Inteligencia artificial, televisor inteligente. Pero los cristianos inteligentes, ¿dónde están? Los cristianos disciplinados, ¿dónde están? Porque todo lo que hay en el mundo, en estos tres pecados, se centra toda la estrategia de Satanás para hacer caer al cristiano, para empezar a rodar la línea, empezar a poner deseos en la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El querer, la vanagloria tiene que ver con la vanidad,
lo que te hace sentir importante como la gente del mundo. Eso básicamente fue lo que hizo Dina. Y la iglesia lo está haciendo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces ya entiendo la razón por la cual el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, el amor de Dios es el atributo que más ha sido malentendido de Dios. El amor de Dios no es permisividad para pecar. El amor de Dios no es vivir como a mí me dé la reverenda gana. El amor de Dios está ligado a la santidad y a la justicia de Dios. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que va a permanecer para siempre. Alguien le aplaude a Dios por esto, hermano. Es imposible amar a Dios y amar al mundo. Imposible. ¿Quién le daría un beso en la boca a una cobra? ¿Quién se lo daría? La iglesia le está dando respiración artificial a la cobra. ¿Quién abrazaría a una mamba negra? A una boa constrictor. ¿Quién abrazaría a una serpiente? A la otra, ¿cuál es la otra que también mata por apretazón? La anaconda. ¿Quién tendría una anaconda de amiga? ¿Y por qué hay cristianos que son amigos de la serpiente antigua, hermanos? Y no es algo que se hace directamente. Es algo, hermanos, que el diablo es tan sutil que se va metiendo. Le tiene que poner límites. Novios, los novios tienen que primero ser maduros en Cristo, ¿no? En Cristo, maduros en Cristo. Ponerle límite al toque de su cuerpo. Límite. Aún si es posible, y se escandalizarían mucho, si tú ves que no puedes aguantar un beso en la mejilla, aún abstente de eso. Y no me da pena decirlo ni que quede grabado. Es mejor un noviazgo sano, pero que te metas a un matrimonio con la mujer que se hizo respetar y con el hombre que no le puso un dedo encima. Aló, hermanos. O sea, Dios es radical. Dios no es blando para que andemos coqueteando con la gente del mundo, hermanos. Amacizándose con la gente del mundo. Yo no entiendo cómo cristianos terminan bailando champeta, hermano. Literalmente se los digo. ¿Ah? Literalmente. O sea, después, hermanos, de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahora me aparto. Ahora ya soy capaz de ir a una discoteca. Es una demonioteca lo que es, se llama eso, demonioteca. ¿Qué hay en una discoteca? No te estoy hablando de la discoteca que se está montando en la iglesia. No, esa no. La otra. Porque la iglesia le gusta parecerse al mundo. ¿Cuántas modistas hay aquí? A ver, levanten la mano las modistas. ¿Por qué no inventan las modas para cristianas? ¿Aló? Porque es que la moda de todo. A ti te viste el mundo. ¿Nos viste el mundo? ¿Nos viste el mundo? ¿Y por qué no hay gente que hace moda para gente cristiana? Al menos entre las cosas que debemos escoger, cojamos lo más decoroso y lo más recatado. No le sigamos el juego al diablo. Termino con esto. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios 6. Esto lo había leído hace un tiempo, lo habíamos predicado de esto. Versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?
¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Creo que son ejemplos claros. Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire la orden de Dios, que es determinante. Salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. O sea, pongan límites y yo los voy a recibir. Lo que hemos estado hablando hoy, yo los recibiré como padre. Oiga, la gente quiere que sean recibidos por Dios como sea. Y no es así, iglesia. Esto es a través de la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué tal que esto fuera por emociones, hermano? ¿Qué tal que esto fuera por voluntad personal? Por eso dice la Biblia en Juan, dice que nosotros somos hijos de Dios no por voluntad del hombre, ni por voluntad de la carne, ni de sangre. Es por Dios mismo que nos llama a ser sus hijos. Y con todo eso, a partir de ahí, apartarse para Dios. Dice, no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. Y dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creo que no hay ninguna duda en el pasaje que acabamos de leer. Hermanos, Dios nos está llamando a una separación espiritual. Separación espiritual. ¿Quién de aquí se va a aislar del mundo, hermanos? De la tierra, del trabajo. ¿Quién se va a aislar de la universidad, del colegio? Dígame a alguien que levante la mano si cree que en esas cosas o por evitar esas cosas vamos a vivir una vida santa. Al contrario, Jesús nos manda a que salemos la tierra, pero que seamos diferentes, que no sigamos la corriente de este mundo, hermanos. Vamos a orarle a Dios en esta mañana y vamos a levantar un grande aplauso al Espíritu Santo de Dios, hermanos.